Bueno, vámonos por lo mero bueno. Don Juan Pablo López Banda, buenos días, como cada domingo. Qué bueno que nos acompaña de nueva cuenta. Don Juan Pablo, fíjese que indiscutiblemente que podríamos llamarle genocidio de Ayotzinapa, ¿se llama? Se me confunde siempre este nombre, me cuesta un poco de Ayotzinapa. Este podría llamarse un genocidio comparado casi en las dimensiones del 2 de octubre del 68, de verdad. Considero que estamos en una emergencia nacional, bueno, así lo considera todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué opina? Bueno, sí, es un crimen de lesa humanidad. Lo cometió, o al menos fue acusado Felipe Calderón con su famosa guerra. Y de eso le quiero hacer la referencia. Muchas voces, considero yo, que se levantan, se han movido. Muchos ciudadanos han participado sobre el asunto de la matanza de estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, pocos grupos o organizaciones se asoman hacia el fondo y los porqués. ¿Por qué la consecuencia? ¿Por qué vive México de la violencia actualmente? Y por eso quiero remitirme al sexenio pasado, indudablemente, que les molesta a algunos panistas, quieren olvidar ese capítulo. Pues yo me refiero cuando la guerra estúpida, porque así la llamé, de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, los estrategas de este señor, recuerdo algún nicaragüense, otros españoles y otros americanos incluso, bueno, pues ellos establecieron y utilizaron los grandes medios para sembrar, así entrecomillado, la percepción entre los ciudadanos que era conveniente hasta cierto punto matar a los malos, porque era mejor matarlos que mantenerlos después en la cárcel y estarlos manteniendo de por vida con costa al erario. Esta situación, que en ese momento parecía común, que ahora parece más trágico, que decían mejor que los maten, porque si los encarcelan los tendremos que mantener a costa del erario. Opinaban algunos y remataban otros diciendo: Calderón es el único presidente valiente que ha enfrentado a la delincuencia. ¿Qué es lo que en realidad hacía? Bueno, ellos llegaron al extremo de provocar el enfrentamiento de las grandes bandas o mafias o cárteles para que entre ellos se mataran, y así, decía el asesor del presidente, así ganaremos la guerra. Triste, dramático, si usted siguiendo quiere, supuestamente el ejemplo de una Colombia. estrategia exactamente similar a la de Colombia. Y entonces se estableció y se quedó como común en la opinión pública que si al fin de cuentas, si esa gente había escogido andar con los malos, pues bueno, pues que mejor los matara el gobierno valiente de Felipe Calderón, que había sido el único que se había atrevido a enfrentar a las mafias. Este asunto, que llegó al presidente incluso para que al final de su gobierno, en el ánimo de ganar el proceso que seguía y que su partido conservara el poder en Los Pinos, llevó al presidente a presupuestar miles de millones de pesos, ¿sí?, incluso de dólares que recibió del Plan Mérida, y entonces recrudeció su guerra. Miles de elementos militares de carrera no compartieron ni quisieron acatar la orden de exterminar, porque esa era la orden, no juzgar ni procesar, sino exterminar a los jóvenes que con apariencia, ¿sí?, de delincuentes eran detenidos y ejecutados. Esta situación, ¿sí?, como muchos militares de carrera no aceptaron esas condiciones o esas órdenes, hubo miles que desertaron del ejército, ¿sí?, y entonces el ejército se vio obligado a contratar y enrolar a jóvenes que en 3 meses de academia supuesta, de un curso de 3 meses, ya les daban el arma de cargo y les daban uniforme y los lanzaban, como les decía, no a detener y enjuiciar, sino a exterminar y asesinar a los muchachos, y de esto existen las denuncias correspondientes. ¿Por qué? Porque los presuntos delincuentes, bastaba la presunción por su indumentaria, por su forma de comportarse, para que
fueran detenidos y señalados y desaparecidos. Hoy muchos se sorprenden de la veintena de jóvenes fusilados por militares en Tlatlaya, por ejemplo, los cientos de ejecutados en diversos estados bajo la percepción sembrada en los medios de aquel entonces, que decía, mejor que los maten, ellos se lo buscaron al tomar el camino de los malos. El colectivo se sorprende ahora de la muerte de estudiantes de Ayotzinapa, 6 victimados el 26 de septiembre y el resto, los 43, hasta ahora desaparecidos. La partidocracia lucha por salir lo menos dañada políticamente. Creen que renunciando al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, bajará la presión de los estudiantes y de los millones de ciudadanos que en las redes reclaman castigo para los que victimaron los estudiantes, pero nadie en las cámaras de diputados, ningún partido o ningún miembro de estos presiona al presidente para que cambie la estrategia fallida que le heredó Felipe Calderón. Ahí es donde podría reducirse la situación de violencia que padece nuestro país. Regresar a los militares a los cuarteles y que la gendarmería persiga y enjuicie a los delincuentes y no los extermine. Que la adicción a las drogas sea atendida como una enfermedad y que quien haya caído en ella reciba atención por parte del Estado y no que los criminalicen y en su persecución estos sean arrojados a las redes de las bandas delincuenciales que los utilizan como sicarios, halcones, estacas y en la mayoría de los casos como vil carne de cañón. O sea que en este país es te pueden juzgar por tu apariencia fácilmente. Es un muchacho que ahora está tan de moda, digo a mí no me gusta, pero está tan de moda los tatuajes, si está tatuado, si trae la greña larga, si trae si anda con amigos por el estilo, pues es... Y es presunto, sí, es presunto por su situación, por su apariencia, qué barbaridad. Por su tatuado. Y entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues se requiere que urgentemente se cambie la estrategia, que la gendarmería realice trabajo de inteligencia e investigación y no solo sea utilizada como apagafuegos y los envían a los estados después de una tragedia, como sucedió en Iguala, como sucedió en Guerrero, cuna de la independencia, por cierto, o a los estados de Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y entre otros estados. Porque de no cambiarse la estrategia y desterrar esa percepción de que a los malos se les ejecuta y en lugar de enjuiciarlos, pronto tendremos otros Tlatlayas y otros Ayotzinapa. Indiscutiblemente, bueno, como en todo, si no se pone un remedio a tiempo, bueno, yo sigo criticando, no es la forma de pedir justicia con violencia. Hemos estado viendo que han ido creciendo el vandalismo, el haber quemado, por ejemplo, el Palacio de Gobierno en la capital, en Chilpancingo, haber hecho lo mismo en el mismo Iguala, en Acapulco, y ahora asaltando a pues negocios privados, tiendas, en donde pues que sacaban la comida. Esto sucedió creo ayer por la noche, asaltaron dos tiendas de conveniencia grandes, sacaban las cosas y se las daban a la gente que iba pasando, ellos mismos se las llevaron. Mucha gente no lo aceptó y otros tantos sí, claro. pero no es la manera de con violencia. A mí lo que me llama la atención son los miles de estudiantes también que en la Ciudad de México hicieron una marcha esta semana en donde jamás se había visto esto y ha habido mucha difusión. Pero yo tengo otra pregunta para usted. Ha pasado en otros lados, sigue pasando en Michoacán, sigue pasando en Tamaulipas. ¿Por qué tanto enfoque y por qué ahora sí mostrar estas movilizaciones y mostrar todo esto? ¿Será acaso porque son de un partido diferente al que gobierna en el país? Pues creo que la intención del gobierno federal es trasladar, como le dije hace rato, los partidos se tratan de limpiar, o al menos no salir tan sucios como es el caso, pero no olvidemos que, por ejemplo, se lo dije la vez pasada, el Aguirre Rivero es priista de origen, de cepa, e incluso veo yo que le puedo decir que lo castiga la misma circunstancia. Recordemos que él entró de gobernador interino después de aquella matanza de Aguas Blancas.
cuando los Figueroa. Sí, sí. Y él asume, y pareciera que no aprendió la lección, y ahora precisamente es separado del cargo por otra matanza, ahora la de Ayotzinapa. Son los partidos, son los mismos, Cerrola, procuran no salir muy lastimados, así lo está haciendo el PRD, que le echa la culpa a López Obrador, que porque López Obrador le dio el aval para que fuera candidato el señor José Luis Abarca, y se tratan de echar la pelotita, y el Estado precisamente trata de aventar la bola hacia abajo, hacia el Estado. Pero, ¿por qué? Porque aprovechan una situación de siempre. El gobierno ha educado a los ciudadanos por medio de las grandes cadenas para que el mexicano veamos los problemas a distancia. Recordemos cuánta gente se desgañitó y protestó y pagaron desplegados cuando los muertos, aquellos estudiantes muertos en Venezuela. Entonces sí, las televisoras nacionales estaban día y noche manejando eso y señalando la responsabilidad del presidente de aquel país. Y ahora lo vemos en nuestro México, pero lo vemos a distancia también, lo vemos en Guerrero, pero pareciera que olvidemos que aquí en Río Verde se vivieron situaciones similares, ¿sí? Y porque el mexicano está acostumbrado a ver las cosas a distancia y reclama con... Si la hambruna, por ejemplo, piensas que es que solamente en Biafra, en África. Y le voy a decir que es, ¿por qué le digo que está educado? Porque desde hace muchos años, yo platiqué con una persona ligada al gobierno de Echeverría, que decía, ellos pagaban los medios para que primero hicieran en los noticieros de la mañana, pasaran las desgracias que ocurrían en África, las guerras con los árabes, y después presentaran los problemas de México y eran mínimos. Claro. El ciudadano tenía el efecto de consuelo y de decir, no, allá están peor. Exactamente. Por eso es que le digo que el mexicano estamos educados para ver los problemas a distancia. Y le decía esta percepción que tengo respecto del PRD, respecto a lo que pasa en Guerrero, porque pues algo similar había pasado un poco antes en Tlatlaya. En Tlatlaya, Estado de México. Exacto. Gobernado por Uriel Ávila del PRI. Y no se hizo tanto escándalo. Finalmente, bueno, como usted decía, pues finalmente ellos se lo buscaron, eran delincuentes, etcétera. Pero pues eran personas. Pero ahí está la responsabilidad de los mandos militares, a lo que yo me refiero. Un mando, un elemento capacitado con un curso de 1 año, 2 años, no hubiese, 3 meses, no hubiese aceptado la orden, claro, no hubiera aceptado la orden de su superior, del teniente, cuando le diga ejecútalos, fusílalos, un elemento de academia, inmediatamente le dice, dámelo por escrito, ¿sí? Y consulta al superior. Pero si son muchachos habilitados, como les cito, ahí les toca, en como 3 meses. Decía alguien, las órdenes no son para discutirse, son para cumplirse. Para cumplirse, exactamente. A veces no me las cumplen aquí, pero bueno. Déjeme, ese es el problema de fondo, es a lo que yo me refiero. Y que mientras esa situación no sea cambiada, mientras el Estado no deseche ya el proyecto, la estúpida guerra de Calderón, no van a cambiar las cosas. La violencia va a continuar, con todo y los esfuerzos que hace el gobierno, de que no se publique, que no se difunda. Se han suspendido publicaciones de circulación nacional por el hecho de tratar de ocultar. Suprimieron la revista Alarma, que era lo más sangriento. Ahora quedó la prensa y otros medios locales todavía con esa línea. Bueno, pero el ánimo, el esfuerzo es impedir que se difundan las cosas en la falsa creencia de que no publicándose los problemas desaparecen. No se requiere, como le digo, el cambio, y mientras ese cambio no se dé, ¿sí? Mientras los mismos políticos, si en lugar de tratar de estarse pasando de la papa caliente de un partido a otro, se sentaran y todos promovieran el cambio de estrategia, podría encontrarse una mejor solución. Por el Estado creo que esta semana terminaron las comparecencias, creo que sería lo único más. Las comparecencias todos salieron con palomitas, estrellitas y demás. Es un show, ¿no? Es un show. Es una pasarela nada más ahí. Con cargo al erario. Con cargo a nuestro erario. Como las fiestas, como los cumpleaños. Don Juan Pablo, ya empezar. Mejor déjame terminar. Pero resulta que este hombre de gran trayectoria política, el contador Eugenio Gobea, sancirense por cierto, le puso el cascabel al gato, y creo que ningún diputado, hacía mucho tiempo, al menos yo no me acuerdo de un hecho similar,
está pidiéndole al gobernador que comparezca. En una declaración que da el día de ayer el mismo gobernador, dice: no tengo inconveniente en cuanto el Congreso me llame, pero de acá que lo llamen, oiga. Son llamadas a misa, sí, ¿verdad? Si no quiere no va. Total, pues, él tiene control del Congreso, tiene control del Congreso. Si Eugenio, en el ánimo de proyectarse, que está en su tiempo, que además lo está logrando, está en su derecho de ocupar los medios de manera gratuita, bueno, pues solamente con ese tipo de declaraciones y actitudes, que esas las veremos más adelante ya de una manera cotidiana, porque todos los partidos tienen que llamar la atención del electorado con ese ánimo de hacerse presentes, y ser considerados para el próximo proceso del 2015. Quizás, sí, ojalá y el gobernador por su cuenta acudiera y compareciera y atendiera los reclamos de Eugenio y de todos los ciudadanos, porque al final de cuentas son los ciudadanos quienes tienen mucho que reclamarle al gobernador en turno, pero yo lo veo muy lejano. Bueno, yo le recuerdo a usted que, ahí está don Eugenio, yo le recuerdo que estamos en contacto a través de nuestros teléfonos 87-128-58 y para mensajes 487-121-0583. Mire usted, me llega lo quiero leer antes de que usted dé continuidad a lo de al tema municipal de Ciudad Fernández y Río Verde. Dice: buen día, señora Alejandra, mi queja de este mensaje es que el día de ayer, me lo hicieron llegar vía Facebook, en el operativo que se realizó en la calle Centenario y Boulevard Ferrocarrilero hubo muchas injusticias, estaban parando carros, motos, bicis para hacer revisión, ya muchos los dejaron ir y no traían documentación, dice. Solo porque van muchachas y les sonríen a los policías, les dan su número de celular, las dejaron ir y no traían casco, placa, ni licencia de conducir, ni permiso y nada más. ¿Por qué no me tomó una foto? Oiga, es todavía más veraz si usted me hubiera hecho favor. El hubiera no existe, ¿verdad? Bueno, y a uno nada más porque le falta un documento, lo infraccionan y le quitan su vehículo. Lo peor que te quieren arrestar, en ningún momento hubo agresión de uno, pero en cambio de ellos sí hubo prepotencia e injusticia. ¿En qué país vivimos? Hay que ser parejo, no porque sean familia o amigos le van a dar preferencia, que sea parejo para todo ciudadano y que hagan su deber, como es que decepción en el operativo de ayer sábado. Espero que las autoridades hagan algo al respecto, que no se hagan de la vista gorda, que hagan lo justo. Gracias. Por cierto, estoy enterada que pues ya no es el director de manera oficial, ya no es quien firma pues ninguna papelería, el capitán Plasencia. Pero bueno, eso es otro tema. De eso lo vamos a hablar, lo tengo incluido, sobre todo ese retén. Bueno, perdón que me adelanté, pero un negocio muy lucrativo. Son nuestros televidentes si tienen. Exactamente, y bueno, quien sale afectado tiene derecho a reclamar. Y qué bueno que lo haga público, porque solamente de esa manera se previene a otras personas caigan en esos garlitos que ponen las autoridades. El ciudadano dice: ojalá las autoridades pongan en orden, pero si ellas son las autoridades. Exactamente, ellos como autoridades están actuando. Pero bueno, yo le quiero retomar el asunto en algo que citamos la vez pasada y que parecía que ya estaba arreglado, parecía que las cosas ya las aguas se habían asentado y que todo estaba en orden en cuanto al asunto del parque ferrocarrilero. Y yo le quiero decir ahora que bueno, después de que así aparentaba ser, que estaba negociado ya el asunto, pues yo le quiero decir que es muy curioso el intento que se pretende hacer. Yo siempre, y bueno, físicamente dice que el agua y el aceite no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque contienen moléculas y polos diferentes. Bueno, pues yo también siempre he considerado que el deporte y la política también son difíciles de mezclar. ¿Por qué? Porque estos, aunque no tienen moléculas, tienen fines y objetivos diferentes. El pasado 14 de octubre recibimos un correo, y por ello citamos aquí, sobre la inquietud manifestada de cientos de deportistas encabezados por un presunto dirigente de la Liga de Básquetbol que encabeza el señor Noé García. En el correo anunciaban la recolección de firmas, escritos que enviarían a la SEDATU para denunciar que la presidencia a cargo de Ulises Rocha utilizaría una vez más el parque ferrocarrilero para instalar su negocio, como es la feria anual. Las acciones anunciadas se cancelaron, el presunto dirigente Noé García guardó silencio.
Por eso es que varios deportistas enviaron otros correos y me abordaron y preguntaron qué había ocurrido. Y yo les comenté que buscaría la información. Y el primer dato que me dieron es que sobre una cómoda barra de cantina, ubicada ya pasando las vías, un personero de Palacio convenció, así entrecomillado, entre tarro y tarro, de refrescante bebida, al dirigente deportivo Noé García, para que abandonara la lucha de protesta que había anunciado y que sería volanteo, marcha y la denuncia de ese dato. La promesa del personero del Palacio fue a cambio de que ellos abandonaban esa lucha y recibirían otro tipo de ayudas, entre ellas la instalación de duela profesional en la cancha de voleibol y básquetbol ubicada en la Florencio Salazar Martínez. Aunque la SEDATU en su reglamento de uso del parque no señala que esta propiedad se les entrega a las ligas, ¿sí?, y que ellos pueden autorizar o no si se celebran o se instalan cantinas en ese lugar, en el fondo parecía que la propuesta no era tan desventajosa para los basquetbolistas. El problema es que sospecho, bueno, tengo la idea, yo quiero equivocarme, que fueron chamaqueados y por falta de información, ¿sí?, aceptaron ese convenio. Y le quiero decir por qué. Porque resulta que la famosa cancha de básquetbol y voleibol, la Florencio Salazar, pertenece a un patronato. El ayuntamiento que preside la maestra Amanda Rojas Uribe, por cierto. No tiene la propiedad del ayuntamiento y en consecuencia no puede aplicar ningún recurso. Y le voy a dar un dato. En la administración de Sergio Gama también se mezcló el deporte y la política, y para ganar adeptos se movilizaron a las ligas precisamente y se les ofreció la misma oferta: instalar la duela tan añorada por muchos deportistas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que Sergio Gama después, para evadir la responsabilidad y el compromiso de ponerle la duela, arguyó precisamente eso, que es un patronato administrado hasta eso por priistas, dijo en aquel momento, y entonces no se pudo aplicar la famosa duela ni el presupuesto que ya estaba autorizado. Bueno, pues ahora resulta que el actual ayuntamiento les ofrece a los deportistas la instalación de esa duela. Pero bueno, la ignorancia los invade. ¿Sabe usted cuánto cuesta una duela? Bueno, pues para poder ofrecer esta información consulté una empresa, Sportfy, dedicada a la instalación, que cotiza entre 50 y 80 dólares el metro cuadrado. Obviamente esta ofrece garantía y mantenimiento. La cancha, como la Florencio Salazar, requiere de una duela de 500 metros cuadrados. Así es que si calcula una duela de calidad regular, esta arroja un costo promedio de más de 500 y hasta 600 mil pesos ya instalada. Esto refleja también que la cooptación que fue víctima Noé, o el engaño, o la chamaqueada, como se le quiera llamar, esto va a ser una promesa que es difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque todos sabemos las difíciles carencias que tiene el ayuntamiento local para pagar sus adeudos con los proveedores, a los que les debe más de 15 millones de pesos, además de otras circunstancias que nos refleja, que dice que los ingresos son rebasados con muchos millones, muchos miles, los egresos que obtiene el ayuntamiento. Esta situación, como mucha gente ya se dio cuenta del engaño, de la chamaqueada o el misterioso acuerdo que se celebró entre el personero que habló a nombre del patronato, que fue celebrado allá en una amplia barra, bueno, pues muchos ciudadanos que no están de acuerdo con esos acuerdos han decidido solicitar y contratar a un abogado para interponer un amparo y presentar firmas de más de 600 personas que, entre deportistas y vecinos de ese sector, van a entregarle al abogado para que éste solicite el amparo. Alcanzará el tiempo, la feria ya está encima, quizás cooptarán a todos los deportistas e incluso al abogado, no sería una novedad, como lo hicieron con Noé García. Eso lo sabremos hasta la próxima quincena. Ay, don Juan Pablo, bueno, dentro de 2 semanas nos vemos y habrá empezado, yo creo que ya la feria, ¿no? Exactamente, bueno, yo creo que la feria se tiene que hacer. El negocio no se puede dejar pasar. Un negocio de ese tipo, de 1 millón, 2 millones. Es diversión para el pueblo. Exacto. Es diversión para el pueblo, y el pueblo se tiene la obligación de realizar este tipo de eventos por parte de la autoridad. El pan y el circo se le entrega y el pan se lo lleva otro.
Eso es natural, señor. Eso ni crea usted que es la primera vez que ocurre. Eso es la fachada de hacer un servicio y de hacer un evento, que es bueno la diversión, es todo, nadie discute de eso, pero el derecho de unos a divertirse no puede estar encima del derecho de otros. Yo creo que ahí van a tener que encontrar un justo medio, van a tener que encontrar, no sé, darles una especie de pases a los vecinos. Alguna vecina me hablaba, me dice, tengo que dar la vuelta por no sé, con tanto lugar, o si no tengo que pagar para atravesar para mi casa, ¿no? Mire, yo creo que van a tener que llegar a un justo medio. Yo me enteré que cuando estaba la presión y la posible marcha, el ayuntamiento ya se habían tomado cartas y habían tomado la decisión de hacer la feria sobre la avenida y utilizar nada más donde está un armastoxe que está ahí, con coliseo, no sé qué parece, bueno, que es la propiedad de Soriana. Y lo iban a hacer, pero como vieron la disposición de Noé García de pactar y de ser cooptado, pues bueno, siguieron con el proyecto de hacerlo en el parque. Y eso es lo que ha motivado que los vecinos tomen medidas y van a intentarlo una vez. Creo que ya lo intentaron cuando Fausto Izar también solicitaron un amparo en aquel tiempo, porque Fausto Izar fue el que hizo la primera feria ahí, y entonces pues los vecinos no les importa qué partido está. Mucha gente, por ejemplo, en esto de las ligas se ha politizado mucho. Hay algunos panistas, hay algunos priistas que tienen y quieren mantener el control. Pero eso no tiene nada que ver con la tranquilidad de los vecinos, que son los afectados. De tal modo que hasta en 15 días veremos el asunto. Leo un mensaje. Señora, bueno, están los teléfonos en pantalla, van a aparecer ahorita. Y la grúa cobra 1,500 pesos por subir el vehículo y llevarlo a la oficina de la policía, un precio muy exagerado. Ahorita le vamos a hablar de por qué. Madre mía, vámonos. Mire, el otro tema que les tengo y que llegó por correo y está en relación a la policía, a lo que se mencionaba. Mucho se ha hablado de la policía, de los recursos del Subsemun. Los policías se quejan que no les entregan los recursos. Y yo me encontré una información y que le puede servir para que siquiera se enteren por qué no les dieron los recursos a los policías, por qué no les mejoran los sueldos, por qué no les dan las prestaciones, por qué no tienen patrulla, la mayoría están en talleros abandonadas ahí, porque los vehículos que se compraron con los recursos están acá en Palacio y sirven a funcionarios. Bueno, yo le quiero mencionar que conseguí una copia de unos contratos de servicios que el ayuntamiento celebró con la empresa Onyalisti AC. La copia que yo solicité en San Luis, porque aquí pareciera que están encantados, están muy ocupados y no le pueden dar una copia de un contrato. Bueno, con esta copia me doy cuenta que esta empresa, ¿sí?, ofreció servicios supuestamente para mejorar la seguridad de la ciudadanía. Y apúntele, el proyecto se llama el Proyecto 15 de Movilidad Segura, cuya meta es, primero, una campaña de difusión del reglamento. Los ciudadanos desconocemos el reglamento municipal, ¿sí? Esta empresa dijo que había repartido folletos, trípticos y mantas, ¿sí?, y por ese servicio el ayuntamiento le pagó 50,000 pesos. Ok, va la primera. ¿De cuándo fue esto, perdón? Eso fue en junio, el contrato está firmado en junio. La segunda, campañas de seguridad vial para conductores, peatones, ciclistas y motociclistas. También repartió, supuestamente. ¿Cuándo? Cuando eso fue junio. ¿Todo en junio? Junio, sí, fue celebrado. Y resulta que también va a repartir folletos, trípticos y mantas. El costo de ese servicio, 50,000 pesitos. 3. Sensibilizar a motociclistas y ciclistas, como el caso que menciona, de medidas mínimas de seguridad. Para que esto supuestamente se ofreció un taller. Ese taller nadie sabe cuándo se celebró, cuándo se va a celebrar ni cuánta gente asistió. Y también cobraron 50,000 pesos, al menos así lo dice el contrato. Número 4, paseos de ciclistas para potencializar el uso de la bicicleta, ¿sí?, logística. Esto se entiende pues en un pueblo como el nuestro, que siempre usamos la bicicleta. Pues vino esta empresa, el alcalde contrató a esa empresa para que nos diga y hacer paseos de ciclistas para potencializar el uso de bicicleta. ¿Cuánto costó por eso? ¿Cuánto cobró? 50,000 pesitos. ¿Usted recuerda haber recibido información de estos programas? ¿Cuántos ciudadanos habrán participado en esos talleres y en esto? ¿Cuántos crípticos o cuántos reglamentos se repartirían? Nadie lo sabe.
Ese proyecto fue aplicado, según la fecha del contrato, en julio del presente. Fue firmado por el alcalde Alejandro García, el secretario, fíjese qué curioso, Óscar Manuel Díaz Camacho. Todavía no era secretario, pero la firmó. Ahí está el documento. No, pero él, por la parte jurídica de seguridad pública. En el documento dice el secretario general del ayuntamiento. No dice secretario o secretario técnico. Ah, ahí está, mire, ¿qué dice ahí? ¿Ahí está? Licenciado. Ay, oiga, ¿de dónde saca tanta cosa usted? Bueno, ya se lo dije. El secretario Óscar Manuel. Y también lo firmó la tesorera, Norma Ivón. ¿Sí? Cheque las fechas. Y también lo firma la tesorera. Norma Ivón. La firma Mónica Ivón, la nueva tesorera. Bueno, y también lo firma la síndico Claudia Reinaga Reiter, la tesorera Mónica y el suboficial Juan José Ortega Cruz. Obviamente que a mí me llamó la atención porque la firma José Ortega Cruz y no el capitán Sandoval Plasencia. Pues resulta que, si usted me pregunta, le diré que el capitán ya no puede firmar documentos porque el señor no puede ocupar ese cargo, ya no es el director de la Policía Municipal, porque simplemente resulta que él, revisando a todos los ciudadanos que cumplamos con la ley, resulta que él no pasó el examen de confianza y ahora solo se dedica a organizar lucrativos operativos, ¿sí?, en sociedad con un jefe, me dicen, un jefe de las supuestas guardias rurales, un señor personaje de apellido Urbiola, que con sus grúas, porque él tiene grúas, instala el retén donde se les antoja, como el que menciona la persona que le mandó el mensaje, sobre la calle de Centenario y las vías, que le llaman. Ahí instalaron su retén y se pusieron a revisar a medio mundo. Algunas gentes me dijeron, me cobraron 1,500 pesos por zafarme del problema, y me mencionaron lo mismo que la persona que le mandó el mensaje. Autos tienen que pagar grúa, tienen que pagar la multa, no hay exámenes médicos y sin embargo los consignan ante el Ministerio Público por manejar en estado de ebriedad. ¿Sí? Esto es un negocio redondo que no se le puede pedir la intervención de las autoridades porque se supone que el señor presidente, que es el jefe de las policías, ¿sí?, debe haber autorizado estos famosos operativos. No, pues bastante complicado el asunto, don Juan Pablo, y bueno, pues estaremos pendientes. Esto nosotros lo sabíamos ya de manera extraoficial. ¿Él es el nuevo? ¿Él es Ortega? ¿Él es Ortega? Ah, ok. Tenía una mejor foto. Bueno, pues bienvenido de todas maneras al señor Ortega. Don Juan Pablo, muchísimas gracias como cada domingo. Vamos a... Sí, ¿verdad? 2 personas, ojalá y sean más de 2 las que ven su programa, me dijeron que alguien había dicho que por qué había hablado del informe de Río Verde, pero no del Pente Lara. ¿Usted recuerda eso? Sí. Y bueno, sí es cierto, no he hablado del informe de Pente Lara, ni tampoco del de Rayón, ni del de San Ciro, ni el de Cárdenas, ni de Tamazopo, porque no existe información. En Ciudad Fernández, ojalá y la persona que habló pueda participar. Yo no me dedico a andar levantando la alfombra en las alcaldías, nunca he ido yo al despacho del alcalde García Martínez. La información la hacen llegar al correo y ahí se revisa. Yo tengo información de Ciudad Fernández, pero no se ha podido corroborar. Un ciudadano me dijo que Pente Lara había inscrito en su informe o en sus cuentas la compra de una veintena de neumáticos para los vehículos del ayuntamiento. Sin embargo, él señala que dichos neumáticos fueron o están instalados en las camionetas de la funeraria. Esto es muy fácil decirlo, pero hay que comprobarlo. Sí. Por esa razón no ha tomado el tema. A mí me señalan que la obra que está construyendo sobre el bulevar, sobre la carretera, ¿sí?, después del CETIS o el COVACH, la constructora es de él, que la tiene a nombre de un amigo, y que ellos están haciendo el negocio. También las famosas máquinas, ya fui a tomar fotografía, ninguna tiene logotipo, y ha resultado difícil comprobar que la constructora, sí, que es de un funcionario
y de un funcionario del mismo Pente sea en realidad propiedad de Pente Lara y que él está haciendo su negocio redondo. Pero yo le digo, le adelanto, vamos a confirmar, y una vez que esté confirmada, a detalle le citaremos aquí. Bueno, pues ya con usted no se puede, caray. ¿Alguna queja, sugerencia, felicitación? Directamente con el responsable de que lo dice. Exacto. A bandalopez-56@hotmail es el correo electrónico de don Juan Pablo. Así que si usted tiene cualquier inquietud, repito, queja, sugerencia o felicitación, pues hágasela llegar a él. Yo solo lo invito y él sabe de dónde saca tanta cosa. Juan Pablo, como cada domingo, muchísimo. Yo me lavo las manos, dice, si yo sale baile. Y yo, como le dije el otro día, usted carga con sus muertos y yo con los míos. Así que cada quien. Y ahí viene el día 2. Ya viene el día a propósito de muertos. Nos vemos en 2 semanas, Dios mediante. Si Dios quiere y me vuelve a invitar, claro que sí. Con gusto, muchas gracias, don Juan Pablo. Voy a mensajes, no le cambie, qué barbaridad con este señor. No le cambie, le recuerdo lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. No, con usted no se puede.